Hi, good afternoon, my dear students. Let's gonna start with our last period, our third period. Vamos a empezar, chicos, hola, hola, con nuestro tercer y último periodo. As you know, this time I'm gonna be your English teacher, but also I'm gonna be your Spanish teacher. Como saben, esta vez los voy a acompañar tanto en el área de castellano como en el área de inglés. ¿Cómo vamos a trabajar? Bien, en la guía que ustedes recibieron van a encontrar las actividades de las dos áreas. Sí, yo sé que vieron un montón de hojas, but take it easy, chill out, my friends, because in this guide you can see all the activities that we can work in English, but also in Spanish. Pero no se preocupen por la cantidad de hojas, porque es que resulta que en esas guías están anexas las dos materias, las actividades de las dos materias, tanto de castellano como de inglés. Y la idea es que trabajemos de manera transversal, interdisciplinaria las dos cosas. A medida que trabajaremos cosas de castellano, iremos mezclando el inglés. Y vamos del mismo modo trabajando componentes del castellano como también del inglés. ¿Listos? Y vamos a trabajar por meses. Al final de cada mes, ustedes van a encontrar un reto, como así, chan, chan, chan. Esa challenge es un reto que, bueno, que yo quiero que ustedes lo hagan, lo voy a retar. Y es un reto que tiene que ver con la temática que estemos viendo, ya sea en castellano o en inglés. Es muy importante que ustedes cumplan el reto del final del mes, porque es la nota más importante del mes. ¿Listos? Entonces, bueno, yo quiero que se animen y que, ante todo, lo hagamos con la mejor disposición del mundo. Entonces, vamos a empezar con la guía número 1. Vamos a empezar con la guía del mes de septiembre. ¿Listos? Y vamos a trabajar con las dos primeras semanas. ¿Qué significa esto? Que el 7 de septiembre, que es el día que ustedes reciben estas guías, van a empezar a trabajar súper juiciosos en estas dos primeras semanas. ¿Por qué? Porque el 18 de septiembre me harán entrega de esas actividades, de la primera semana y de la segunda semana. O sea, tenemos 2 semanas para trabajar en estos talleres. ¿Qué vamos a trabajar en el mes de septiembre? En cuanto a castellano, vamos a trabajar o enfocarnos en dos componentes, literatura y comprensión e interpretación textual. Y en la parte del inglés vamos a trabajar reading and speaking, es decir, lectura y habla. Entonces, ¿cuál es mi invitación? A que, bueno, a que lean la guía y la lean muy bien para que podamos comprender y seguir las instrucciones sin ningún problema y sin ningún inconveniente. Entonces, los talleres de estas dos primeras semanas se van a enfocar en la parte de castellano. Y en la parte de castellano vamos a trabajar justamente en lo que concierne al modernismo. Pero antes de hablar nosotros de modernismo, me surge la necesidad de que ustedes sepan qué es literatura, porque nosotros hablamos de literatura y de literatura, pero ustedes han preguntado, ¿qué es literatura? Bueno, aunque no lo crean, la literatura está muy asociada con la parte del arte. ¿Por qué? Porque despierta la imaginación y la creatividad. La literatura, aunque ustedes no lo crean, es ese medio de expresión que utilizan las personas para, pues, comunicar sus sentimientos, sus emociones a otros, ¿cierto? Y aunque no lo crean, la literatura es ese medio de expresión más antiguo. ¿Por qué? Porque desde tiempos atrás la gente ha tenido esa necesidad de expresar todos esos sentimientos, todas esas sensaciones. Y bueno, como ha existido de tiempos atrás, es que se creyó conveniente de que se agruparan esos escritos, se agruparan esas manifestaciones en, pues, en grupos, valga la redundancia, ¿cierto? Que, por supuesto, estuvieran acorde a las características de la época, al contexto de la época y a las intenciones que tenían las personas que recurrían a la literatura para expresarse. Entonces, por ello es que vamos a hacer un resumen de esos principales momentos, pero de la literatura nuestra, la literatura colombiana. Entonces, los invito a que hagan ustedes una lectura más detallada de la información que aquí les anexé. Yo les voy a contar de una manera muy breve de qué se trata cada movimiento, pero ustedes la idea es que lo lean con mucho más detalle. ¿Listos? Entonces tenemos por un lado la literatura de la conquista y la colonia. Creo que el mismo nombre lo dice, ¿no? La literatura que se hacía en esa época de la conquista y de la colonia. ¿Quiénes hacían esa literatura? Pues los visitantes del viejo mundo. ¿Sobre qué escribían? Ah, pues sobre el descubrimiento de esos nuevos territorios. ¿Y cómo lo hacían? A través de crónicas. Allí es que narraban todo lo que sucedía en esos momentos. Sobre eso era el tema de la literatura de esa época. Ahora tenemos la literatura de la independencia, también el nombre lo indica. Entonces, a través de documentos, de ensayos, de historias, bueno, narrativas de distinta índole, pues las personas de la época, los conquistadores, los políticos de la época, la gente de la época, perdón,
narraban los problemas de nuestro país y la necesidad de tener esa libertad, de tener esa independencia, la causa libertadora. ¿Listos? Luego de ello tenemos el costumbrismo. El costumbrismo, pues también el mismo nombre lo indica, trataba de narrar las costumbres y las tradiciones de la época, ¿sí? Los trajes, la música, el paisaje, bueno, etcétera. El romanticismo, ya como bien lo han visto en periodos anteriores, ya es la parte más sentimental, la espiritualidad del ser humano, la naturaleza, la necesidad del hombre de expresar sus sentimientos, ¿cierto? Y por supuesto, no podemos negar que el tema principal era el amor, el amor, el amor. Y llegamos ahora sí a lo que hablaba de la literatura moderna. Ese modernismo, ¿por qué se llamará así? Pues porque trataban como de desarraigarse un poco a la tradición, a la forma de escribir que tenían antes para tocar otros temas más variados. Entonces eran temas más variados, más extravagantes, más barrocos, más exagerados, ¿sí? Y ahí pues se subdividieron o se mostraron otros movimientos, como los novísimos, ¿sí? Que pues estos se caracterizaban por inspirarse más ya en temas como el cine, en la música, en temas políticos, en conflictos sociales. El nadaísmo, que eran ya personas más críticas, que no les convencía nada, que no creían en nada, y mostran esa crítica y mostran esa reflexión a través de sus poemas, a través de sus escritos. Y por último tenemos la parte del surrealismo mágico, o bueno, el boom, que justamente era como una representación de la realidad, como querer hablar de la realidad de nuestro país, de la realidad de nuestro mundo, pero mezclarlo, por supuesto, con ficción. Por eso se le llama realismo mágico, porque es hablar de la realidad, pero con aspectos mágicos, con aspectos no reales, o sea, ficción. ¿Listo? Entonces, una vez que ustedes hagan la lectura de esos textos, ¿qué van a hacer? Van a elaborar como primera actividad un cuadro sinóptico. Ese cuadro sinóptico lo vamos a elaborar en el cuaderno de español. La idea es que ustedes sinteticen, resuman la información que les di con anterioridad en un cuadro sinóptico. Entonces, aquí yo les doy unos tips sobre cómo elaborar un cuadro sinóptico, qué es un cuadro sinóptico, cómo es la estructura de un cuadro sinóptico. Y bueno, la idea es que ustedes sigan esas recomendaciones para que elaboren su propio cuadro sinóptico. Luego de ello, vamos ahora sí a enfocarnos con la parte de interpretación y comprensión de textos. Y para ello vamos a hablar de lo que es el modernismo colombiano. Entonces, vamos a ver un poema moderno, sus características, sus intenciones, sus ideas principales. La idea es que ustedes hagan lectura de esa poesía. La idea es que ustedes hagan lectura de esa poesía moderna para que después hagan su propia interpretación, hagan su propia comprensión del poema que yo aquí les ofrezco. ¿Listo? Entonces van a leer esa poesía y van a responder las preguntas que se encuentran a este costado, también en su cuaderno de castellano. ¿Listos? Recuerden que si hay algo que no entiendan o si tienen dudas o inquietudes, ustedes por supuesto me pueden escribir dentro de la jornada laboral de lunes a viernes de 2:30 a 6:30. Aquí, chicos, en este mismo ejemplo que les expongo, están las características de la poesía moderna, sus ideas principales, sus intenciones, ¿para qué? Para que se guíen de esto y puedan hacer su propio análisis del poema que aquí les ofrezco. ¿Listos? Esos serían los talleres, esas serían las actividades de las 2 primeras semanas, que como les había dicho, las vamos a entregar el 18 de septiembre, ¿vale? Por otro lado, ¿qué necesito que hagan? Que todos ustedes tengan su propio acuerdo pedagógico. Entonces, la idea es que ustedes lean el acuerdo pedagógico y, por supuesto, lo tengan en su cuaderno. Lo único que ustedes van a completar es el medio y horario de atención a comunicación. Necesito que ustedes se comprometan o establezcan un medio específico de comunicación conmigo, si es por el WhatsApp, si es por el Facebook, si es por el correo, es decir, dónde van a enviar sus actividades. Y bueno, quiero que hagan una lectura detenida de ese acuerdo pedagógico para que por favor le tomen fotos de que lo pegaron en el cuaderno, si es posible. ¿Listos? Con esto trabajaríamos estas 2 primeras semanas, no sería más. Y bueno, como ya les había dicho, las siguientes 2 semanas, tercera y cuarta, vamos a trabajar ya la parte del inglés. ¿Listos? Ya estamos con el inglés y, por supuesto, con nuestro reto del mes de septiembre. That's all, guys. That's all for this week. And well, good luck with these workshops. Buena suerte con esos talleres. Estaré muy atenta a cualquier duda, a cualquier inquietud. Vamos a trabajar solo por
por medios como Facebook, como correo, como WhatsApp. No vamos a trabajar ninguna otra plataforma para que pues ustedes no vayan a tener dificultades. Listo, sé que es el medio más fácil para que trabajemos y bueno, como ustedes saben y como es costumbre, cada semana cuando empecemos una nueva actividad, yo les estaré mostrando un video para que ustedes se puedan guiar al respecto. ¿Ok? That's all. Thanks for all and bye bye. Gracias chicos y chao pues. Nos vemos en las próximas 2 semanas con nuestro próximo video. Bye.